Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Carlos, a echar una tarde aquí pensando sobre el tema del cambio, la transición o el futuro que se nos viene con respecto al trabajo. El ser el último tiene ventajas e inconvenientes. Tiene el inconveniente que ya estáis cansados, que lo habéis escuchado todo, que ya no voy a dar con ninguna idea brillante porque ya todo está arado, pero también tiene la ventaja que has escuchado lo que han dicho otros, con lo cual ya sabes tú situarte en un campo de algo que haya sido menos pisado. Y además mi temática, pues vas a ir un poco más allá de lo que puede ser una propuesta técnica de renta básica universal. Yo creo que ya con Luis, con Imanol, le habéis estado dando vuelta a las posibilidades de una renta básica, no básica, garantizada, no garantizada, medio garantizada. Bueno, pues ya la parte más técnica la habéis estado viendo, aunque yo algo voy a decir, y me voy a situar en el ámbito de la antropología teológica, en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, que es lo que se me ha pedido. Con lo cual va a ser algo menos técnico, concreto y numérico, y trata de ser algo más sugerente desde unas orientaciones éticas, unas orientaciones históricas y unas orientaciones teológicas. Vale. Para llegar a ello, pues voy a tratar de hacer un camino en 4 puntos. No traigo PowerPoint porque estoy en un momento vital de mi vida de cruzada anti-PowerPoint. Estoy en contra de la filosofía de la imagen por la imagen. Si tuviera que poner muchos números, fotos, tal, pues utilizaría el PowerPoint. Pero para reflexionar yo creo que la palabra sigue siendo el vehículo que nos da distancia suficiente para, desde la resonancia de la palabra, poder tener un criterio propio. Bueno, pues vamos a recorrer 4 escenarios. El primero tiene que ver más con el momento hermenéutico en el cual nos encontramos. Yo creo que muchas veces hacemos análisis de la realidad sin darnos cuenta el momento interpretativo, el momento hermenéutico en el cual nos encontramos. Y muchos de nuestros pronósticos, muchas de nuestras promesas y muchas de nuestras analíticas sobre la realidad fallan porque no nos damos cuenta en el momento hermenéutico que estamos. Esto es como ir en un barco y que el barco esté parado. Yo estoy mirando a la orilla, por ejemplo Málaga, estoy en el barco, estoy viendo el puerto de Málaga, soy de allá, bueno, pues siempre voy a ver la noria que han puesto ahora en el puerto. Ahora, si el barco se va moviendo, yo voy a ver la noria, después voy a ver el faro, después voy a ver la playa, después voy a ver la fábrica de cemento, después voy a ver la casa de mi padre, pues voy viendo cosas. Bueno, el momento hermenéutico en el cual nos encontramos es como un barco que está en movimiento. Con lo cual es muy difícil tener una foto fija del pronóstico de futuro y de la profecía de futuro que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pues me voy a detener un poco ahí en ese momento hermenéutico. En segundo momento, voy a hacer de manera provocadora que el tema del trabajo es un reto a la antropología cristiana, pero no solo el tema del trabajo, sino que voy a ir más allá. De alguna manera, lo que planteo es que la doctrina social de la Iglesia está en un momento transicional, en un momento de transición, porque los 3 pilares fundamentales que la sustentan y la soportan están en crisis. La dignidad humana, el trabajo y la familia cambian la fisonomía que han tenido históricamente. Con lo cual, armar un discurso, una narrativa desde la doctrina social de la Iglesia se nos hace complejo en estos momentos, porque de alguna manera los cimientos se nos van removiendo. En tercer lugar, pues vamos a hacer un poco de historia de la antropología cristiana con referencia al trabajo, porque parece que la antropología cristiana sobre el trabajo ha sido siempre la misma y permanente, y sin embargo es tremendamente moderna. Hablar de la santificación del trabajo, hablar de la obra creadora del trabajo, hablar de la espiritualidad del trabajo, tiene 2 siglos en la Iglesia. Es relativamente moderna. Es decir, que se puede ser cristiano, se puede ser éticamente cristiano con otra visión absolutamente distinta del trabajo. Porque no siempre ha tenido la antropología cristiana esa visión sobre el trabajo. Y cuando hablo de esa visión es el trabajo asalariado
tal como lo conocemos desde la primera revolución industrial, con todas las variantes, que no ha sido lo mismo, pero ha sido algo parecido, al menos en la estructura interna. Eso es tremendamente moderno en la Iglesia. Si yo doy un reto, que encontréis la santificación por el trabajo del 1850 para atrás, no lo vais a encontrar. Del 1900 para adelante sí lo vais a encontrar. Bueno, vamos a darle una vuelta, porque yo creo que esto es básico. ¿Qué ha pensado la Iglesia sobre el trabajo para ver qué tenemos que pensar o cuáles son los retos de la Iglesia frente a una nueva modalidad, a una posible nueva modalidad de figura social, de figura laboral con respecto al trabajo y el trabajo asalariado tal como lo conocemos? Y en último lugar, el cuarto punto será algunos retos ya más concretos, donde trataré de mojarme en algunas de las ideas que quiero compartir, proponer para debatir. Bueno, primer elemento, ¿en qué barco estamos? Es decir, ¿cuál es nuestro lugar hermenéutico? Bueno, pues fijaros, con respecto al trabajo, el Compendio de Doctrina Social del año 2004, uno de los parágrafos dedicado especialmente a la filosofía cristiana del trabajo se titula así: una fase de transición epocal. Cuando todavía no se hablaba de la revolución 4.0, ya estábamos en una transición epocal. Es decir, hemos sufrido muchas transiciones epocales. No estamos en la primera, igual tampoco estamos en la más profunda. Es verdad que en el año 2004 se refería mucho más a la globalización, a la deslocalización, a la especialización, a la subcontratación del trabajo, es decir, a eso que conocíamos como un nuevo modelo de organización. Se rompía el fordismo y aparecían nuevos métodos organizativos del trabajo, donde básicamente tenía que ver con estos elementos y también con un impulso muy fuerte del empresario autónomo, el emprendedor o el nombre que le queramos poner cada uno, porque la tendencia ha sido a ponerle un nombre cada vez más complejo a una realidad que era que había una persona que era empresario y trabajador al mismo tiempo. Bueno, pues esos son los elementos que en aquella época, es decir, no hace mucho, hace 14 años, era algo que variaba absolutamente la dimensión del trabajo. Un trabajo que estaba pensado en la doctrina social de la Iglesia para una persona, dependiendo de un salario, en un centro concreto, territorializado, con unas relaciones constantes y un trabajo que solía ser de larga duración o incluso para toda la vida. Bueno, pues en el año 2004 nítidamente ya no era así, con lo cual había que repensar el tema del trabajo. Bueno, ese parágrafo podíamos ponerlo hoy en día otra vez encima de la mesa. Podíamos reescribir el Compendium de Doctrina Social de la Iglesia con respecto al trabajo y volver a hablar de una fase de transición epocal. No cualquier transición, sino epocal. Se nos abre un nuevo mundo. Volvemos 14 años después a abrir un nuevo mundo. Es decir, que en realidad, con respecto a la organización social y a los grandes temas, estamos en un continuo tránsito revolucionario de cambio de una densidad alta. Dicho esto, mi hipótesis, sin embargo, es que lo que estamos viviendo en estos momentos, no solo con respecto al trabajo, aquí estoy hablando en términos generales, sí que tiene una categoría diferente. Estamos en un tiempo que a mí con Jasper me gusta llamarlo un tiempo axial. Él lo utilizó para la historia de las religiones, yo utilizo para el cambio social. Un tiempo axial que Jasper lo situaba en 400 años. Es decir, que no estamos hablando de que vayamos a hacerlo en 20 años, sino un tiempo que empezó, en el cual estamos y que va a continuar. Pero que, dicho en términos poco filosóficos, en unos años próximos, a este mundo, a esta sociedad, no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Estamos sufriendo un cambio de una intensidad tremenda. Y un cambio que nos sitúa a nosotros, hoy aquí, en lo que los filósofos del conocimiento llaman en un in-between, en un entre. Estamos viviendo una transición entre un momento que va cambiando, seguimos teniendo la misma arquitectura conceptual que tenían muchas de nuestros padres, pero sin embargo la realidad va cambiando tanto que vemos que son inadecuados esos conceptos, pero no tenemos otros.
Y entonces estamos viviendo con la inadecuación de nuestros conceptos y sin la capacidad de crear nuevos conceptos. Y esa situación nos produce como una triple ruptura de amplias consecuencias. De alguna manera, a mí sí que me gusta decir con Beck que en este momento no estamos viviendo un cambio en el mundo, sino que estamos viviendo un cambio del mundo. No estamos viviendo un cambio en el trabajo, que lo estamos viviendo, sino que estamos viviendo un cambio en el trabajo, en la productividad, en la relación ecológica, en la vinculación humana, en la experiencia espiritual. Es decir, estamos viviendo un cambio del mundo. Y esto es lo que le da una categoría distinta a este momento de transición. No solo estamos viviendo cambios en el mundo, sino un cambio del mundo. Y este cambio del mundo nos sitúa en tres procesos, o en tres rupturas, o en tres claves que sí que me gustaría compartir, porque creo que son las que nos van a situar en el debate que tenemos con esta Revolución 4.0. La primera es, estamos viviendo una situación existencial de incertidumbre. Es decir, como me decía una persona sin hogar hace unos años, lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Bueno, esa es la situación en la que vivimos. Aquí soy gente inteligente, letrada, aquí gente pensadora, aparte de ser de Bilbao, que eso siempre da un nivel. Si yo os preguntara, hace 8 años ibais a saber que se iba a dar un Brexit, que Trump iba a ser presidente del gobierno de los Estados Unidos, que Berlusconi volvía a escena, que íbamos a tener una situación como la que tenemos en Cataluña y tantas otras, que íbamos a tener una crisis de refugiados tan grande como desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Vivimos en un momento donde la realidad social no cabe en los pronósticos que hagamos sobre esa misma realidad social. Pero esto es muy claro en el mundo de la consultoría. En el mundo de la consultoría hemos pasado a una estrategia donde se hacían planes para las empresas, a un planteamiento de escenarios que hay que elegir para hacer el plan de la empresa. Es decir, ya no era analizar la realidad para proponer una carretera, sino analizar la realidad, proponer una panoplia de escenarios que son posibles, porque lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. De alguna manera yo digo que nuestra situación existencial es de ignorancia informada. Nunca hemos tenido tantos datos sobre la realidad, nunca hemos sido tan tontos como ahora. Y lo tenemos en el ejemplo de la Revolución 4.0. En la medida que más lees, te das cuenta que el pronóstico puede ser cualquiera. Que aumente el trabajo, que disminuya el trabajo, que acabe el trabajo asalariado, que se mantenga una parte, que se mantenga todo, que salgan más empleos distintos, que se quiten los empleos de un lado pero se pongan en otro. En la medida que me he ido informando más para preparar esto, me he ido volviendo más tonto. Yo me creía que tenía las cosas claras y ahora estoy en una situación de incertidumbre. En realidad, los escenarios cada vez me aparecen como más sólido y posible un ámbito cuasi infinito de escenario. Y eso te da una situación existencial. Fijaros, en la antigüedad la ignorancia venía de la mano de la falta de información. En la actualidad la ignorancia muchas veces viene de la mano del exceso de información. Y eso da una situación existencial distinta. Dice Chul Han, el coreano-alemán este que tan famoso se ha hecho ahora con la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, dice, más información o una acumulación de información por sí sola no es ninguna verdad. Le falta dirección, a saber, sentido. Es, en definitiva, una ignorancia. Bueno, pues con respecto al tema que nos ocupa, pero a otros múltiples temas, creo que es importante situarse en esa situación. Los profetas del futuro han muerto. Porque vivimos en una situación existencial de incertidumbre. Claro, ¿qué produce esta situación existencial de incertidumbre? Pues una condición antropológica de... ¿Qué hacemos? O sea, cuando
mi mujer es gallega, se llama Begoña, pero es gallega, pues yo creo que ese depende, que yo tantas veces le he escuchado, se convierte ya en una situación antropológica masiva. ¿Qué va a pasar con? Depende. ¿De qué escenario? ¿De qué política? ¿De qué intención? ¿De qué ámbito? ¿De qué fuerza? ¿De qué ciclo? ¿De cómo vaya el tiempo? Y esta situación antropológica de perplejidad acaba situándonos en que la realidad la vivimos casi como un estado de ánimo, no como una situación de conocimiento. Y nos encontramos los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Los tecno-optimistas, bueno, esto va a haber algún ajuste en el trabajo, hombre, todo ajuste siempre lleva alguna consecuencia negativa, pero en definitiva, bueno, esto tirará para adelante, ¿no? Y los tecnos pesimistas, bueno, pues que son los profetas de calamidades, de esto es el fin del mundo. Con esta revolución 4.0 llega el fin del mundo a nuestras vidas y a partir de ahí poco podemos construir. Pero fijaros que lo interesante, donde quiero poner el punto, es que al final el futuro se convierte en un estado de ánimo. El futuro lo proyectamos como estado de ánimo, no como proyecto construido socialmente. Y subjetivizamos la construcción de futuro. Depende, cómo estoy, depende de la estructura de optimismo o pesimismo que yo tengo entre nosotros. Por eso es muy clave cuando uno sigue la historia de portavoces sociales o de prescriptores sociales, ve gente con un ánimo súper optimista, creído o no creído, pero al menos sí manifestado, donde nada es problema. Y otra gente que todo es un problema. Bueno, y el futuro teóricamente es el mismo, pero visto desde distintos puntos de vista, ¿no? Fijaros, entre Zapatero y Rajoy, que puede haber muchas diferencias, compartían esta situación antropológica de perplejidad. Y Zapatero hablaba del optimismo antropológico y Rajoy habla del optimismo económico. Pero al final el futuro se construye desde el optimismo, no desde el proyecto compartido, desde el proyecto construido socialmente entre todos, sino entre una situación que tiene que ver con el estado de ánimo. Evidentemente esto tiene que ver con la subjetivación de la sociedad, con el individualismo, con el emotivismo, bien, pero ¿qué de ahí? Bueno, y esta condición antropológica de perplejidad nos lleva a situarnos en muchas emergencias, muchos brotes de encrucijadas vitales en todos los órdenes vitales. Encrucijadas en ámbitos sociales, en ámbitos relacionales, en ámbitos económicos, en ámbitos financieros, en ámbitos religiosos, es decir, en definitiva, ¿qué hacer? Porque las encrucijadas son contornos o constelaciones relacionales que siempre nos ponen con los límites y con las posibilidades de complejidad y de profundidad. Ese qué hacer antes, bueno, pues no deja de ser una encrucijada. ¿Qué hacer ante el final del trabajo asalariado tal como lo conocemos? ¿Podemos hacer algo? ¿Tenemos que dejarnos ir? ¿Tenemos que prepararnos? ¿Tenemos que pensar instrumentos para cuando llegue? Eso es una encrucijada. Lo otro es esperar a que venga. Bueno, pues a mí me parece que este es el barco desde el cual estamos viendo la costa. Una situación existencial de incertidumbre, una condición antropológica de perplejidad y una emergencia de muchas encrucijadas en los ámbitos sociales, económicos, culturales y religiosos. En definitiva, nos da un tránsito, una época transitoria que nos sitúa en una forma de ver la realidad. Bueno, ¿y esto cómo afecta a la doctrina social de la Iglesia? Este segundo punto. Pues mirad, también afirmo que la doctrina social de la Iglesia está en un momento de transición, en un momento transicional. Es cierto que la doctrina social de la Iglesia siempre se presentó a sí misma como una forma de pensamiento narrativa, histórica y por lo tanto cambiable, especialmente sus conclusiones. Se habla de principios permanentes y de orientaciones que son cambiables históricamente. El problema es que lo que han sido pilares básicos, no principios, sino pilares básicos de la doctrina social de la Iglesia, en estos momentos están sufriendo una remoción también muy importante. Y esos tres pilares, como yo antes decía, son la dignidad humana, la familia y el trabajo.
Si vemos la Rerum Novarum, nacimiento oficial de la doctrina social de la Iglesia, surge por una situación de la dignidad humana en unas condiciones laborales que no permitía el sustento de la familia. Si veis estas tres claves en la Rerum Novarum, lo que aparece en definitiva es, ante una situación de los trabajadores, hay una situación de indignidad que hay que cuidar, porque entre otras cosas lo que está pasando es que la familia se está rompiendo. Bueno, pues lo que nos encontramos ahora es que esos tres pilares de la doctrina social de la Iglesia están en un momento que estamos moviendo tanto el peral que no le queda ninguna pera. Si afrontamos el tema de la dignidad humana en un contexto de poshumanismo, de transhumanismo, de filosofías animalistas, de biología sintética, de genómica humana, de remoción de las figuras básicas de la dignidad, donde llegamos a hablar de cuasi humanos, con respecto, por ejemplo, a los inmigrantes y refugiados, donde incluso en el discurso político se ha hablado de los refugiados como cuasi humanos, en el sentido de que no son ciudadanos, pues estamos en un momento donde se remueve un pilar fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que es cuidar la dignidad humana, porque la persona es imagen de Dios. Así tan sencillo, tan simple y tan profundo. Y lo que nos vamos dando cuenta es que la persona humana cada día más parece imagen del hombre y no imagen de Dios. Ya tenemos en nuestras manos generar vida biológica. Muchos dicen que ya está en nuestras manos generar vida humana. Todavía no se conoce, pero ya hay gente que dice que ya se está haciendo. Pero lo que está claro es que seguramente en pocos años tendremos la capacidad de generar vida humana, fuera de los métodos naturales de generar vida humana. Bueno, pues la doctrina social de la Iglesia tiene un empaque grande. Fijaros que en Caritas Veritate, in Veritate, decía Benedicto XVI, pues ya lo ha aumentado. Benedicto XVI decía: la cuestión social es la cuestión antropológica. O sea, ¿cómo podemos sintetizar toda la cuestión social en la actualidad? Pues en la cuestión antropológica, porque si se nos cae la dignidad, se nos cae la doctrina social de la Iglesia. Y hoy en día la dignidad está, tanto desde el punto de vista sociopolítico, como desde el punto de vista científico, como desde el punto de vista filosófico, en un momento de muchos envites, ¿no? Fijaros que se ha llegado a utilizar en el ámbito social y político con mucha profusión el discurso de Montesino en la isla La Española, aquel que decía a los encomenderos españoles: ¿pero acaso estos indios no son personas como nosotros? ¿Y por qué se ha utilizado ese discurso? Porque se ha utilizado afirmando que hay otras personas que no son personas como nosotros. Fijaros que esto no ocurría desde los campos de concentración. Se han podido hacer barbaridades, pero no se ha negado la dignidad a personas, y ahora sí. Y se ha llegado a hablar de cuasi personas. Bueno, pues aquí hay un elemento que se nos remueve, claramente. Pero hay otro elemento que se mueve también de una manera muy clara, que es el tema de la familia. Fijaros que la Iglesia sigue hablando de la familia natural o tradicional. Es muy curioso cómo la Iglesia hace aquí sinónimo de lo natural y lo tradicional. La tradición, en definitiva, sería algo que no es natural. Sin embargo, aquí hay una unificación de lo natural y lo tradicional. Es decir, el debate sempiterno en la Iglesia sobre la ley natural con el tema de la familia adquiere unos tintes muy complejos. Es decir, la familia tradicional natural es de un hombre y una mujer que tienen niños. Bueno, pues esa realidad hoy en día empieza a no ser verdad sociológicamente y empiezan a aparecer muchos modelos familiares. Y la familia, fijaros que tiene la importancia en la doctrina social de la Iglesia, en su visión orgánica de la sociedad, porque es la célula primaria de la sociedad. Es decir, sin célula primaria no habría sociedad. Y la célula primaria está empezando a tener alteraciones
que hacen inviable el concepto de sociedad que la misma doctrina social de la Iglesia tiene, que es un concepto orgánico que va de lo pequeño, agrupaciones de pequeños, hacen la agrupación más grande, estas agrupaciones más grandes hacen otra agrupación más grande, hay agrupación de estados que hacen el mundo. Es decir, las personas somos socialmente vinculadas en unidades que se van vinculando a otras unidades mayores y a otras unidades. Bueno, pues ese concepto también está sufriendo una erosión muy grande. Algunos habría observado como, por ejemplo, la Iglesia con el tema de la eutanasia rápidamente ha intervenido y ha dicho que eso pertenece a la cultura del descarte y tal, pero ni el 8 de marzo dijo nada, ni después del juicio de la manada dijo nada. Porque en definitiva la Iglesia teme mucho a los feminismos desde el que esta familia no es natural y no es tradicional, sino que puede haber muchos otros modelos de familia. Porque en definitiva se le rompe una estructura de pensamiento honda. Honda. Bueno, y el tercero es el trabajo, ¿no? Y yo creo que el trabajo que decía Juan Pablo II, la labor es ejercerse, dice: el trabajo es la clave, quizás la clave esencial de toda la cuestión social, si tratamos de verla verdaderamente desde el punto de vista del bien del hombre. Es otra clave de la doctrina social de la Iglesia. Y si el trabajo, en el concepto de trabajo asalariado, asociado al largo plazo y sujeto de derechos y de deberes, y además vivido en comunidad, y por eso existe el derecho de sindicación dentro de lo que es la consideración ética de la DSI, pues parece que también se nos rompe. Es más, yo diría que ese concepto de trabajo ya se ha roto. No hay que esperar años venideros, sino que ya el ser sujeto de un trabajo estable, sostenido por derechos laborales concretos, donde los empresarios indirectos, que habla la doctrina social de la Iglesia, es decir, fundamentalmente la política, cuida y mima de esa promoción de los trabajos, no es el horizonte, como lo veremos, en el cual estamos viviendo. Bueno, es decir, que si estamos en un barco en transición, estamos también en un momento donde la doctrina social de la Iglesia tiene que repensarse de una manera importante, desde los mismos cimientos, para volver a hacer una predicación de lo que es la dignidad, para volver a recapitular qué significa la socialidad y para volver a recapitular lo que significa el trabajo como trabajo asalariado. Bueno, pues entre esta transición más hermenéutica y esta transición a la doctrina social de la Iglesia, ¿cuál ha sido la visión de la antropología cristiana del trabajo? Pues mirad, si la antropología teológica es pensar a los hombres y a las mujeres desde Dios y ante Dios, es decir, desde Dios como fundamento y ante Dios como tarea, pues nos encontramos que la doctrina, la antropología cristiana del trabajo, no siempre ha sido la misma. Y es más, como decía anteriormente, la antropología cristiana del trabajo es tremendamente moderna y como formulación absolutamente moderna. Incluso algunos nacisteis, igual me equivoco, pero algunos nacisteis antes de que se especificara concretamente en un libro de Chenú lo que es la antropología cristiana del trabajo. ¿Cuál ha sido el pensamiento de la Iglesia sobre el trabajo? Pues mirad, se ha situado siempre entre tres elementos. El primero, el trabajo ha sido una maldición y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y San Pablo nos diría: quien no trabaje, que no coma. En la antigüedad clásica sabéis que el trabajo en el mundo griego era para los esclavos. Los ciudadanos se dedicaban a más altas actividades, pero el trabajo no era un método de desarrollo personal, era una maldición que tenían que hacer los esclavos. Y por eso la esclavitud en Grecia y en Roma era algo básico, porque básicamente la persona que se desarrollara no tenía que trabajar, y mucho menos manualmente, sino que se tenía que dedicar a labores más altas que tenían que ver con el arte y fundamentalmente con la política. El derecho a la palabra, la isegoría en el mundo griego, lo tenían aquellas personas que no necesitaban trabajar y tenían derecho a la palabra. Bueno, el mundo cristiano de alguna manera eso lo rehúsa, pero sí que el trabajo queda como una maldición que hay que hacer.
Estamos obligados por el pecado original a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Teníamos el jardín, pero solo no debíais de comer manzana. Habéis comido manzana, ahora vais a sudar. Lo digo así en plan esquemático, digo, pero de alguna manera viene por ahí. ¿Y cuál es la otra visión que ha tenido el cristianismo del trabajo? Pues no es solo una maldición, sino que es una necesidad. Las personas somos frágiles, tenemos corporalidad, no somos puro alma, y por lo tanto necesitamos, especialmente en un mundo agrícola, pues necesitamos labrar la tierra, necesitamos seguir la obra creadora de Dios para poder comer y poder subsistir. Y el tercer escenario, pues uno muy clásico desde el medievo y de los grandes ascetas del cristianismo, y los primeros padres de la Iglesia también. Trabaja para que cuando el diablo venga no estés ocioso. Ha tenido que ver con la ascética. Ora et labora. Es decir, no estés sin hacer nada, porque lo único que se te puede ocurrir es cosas malas. Esto no lo decían nuestras madres, por lo menos a mí. Niño, haz algo que se te ocurrirán cosas malas. Y la verdad es que cuando a mí se me ocurren, digo, no sé a vosotros, pero cuando estoy sin hacer nada, siempre maquino algo. Bueno, pues esa era la visión que tenía el cristianismo del trabajo. El trabajo era una maldición, pero que por otro lado estábamos llamados a seguir la obra creadora, someter la tierra en un mundo agrícola, pero por otro lado también era una actividad necesaria para que el diablo no nos pillara ocioso y no se nos ocurrieran maldades. Fijaros, sin embargo, con el tránsito, con el paso de los años, el trabajo se ha convertido en un efecto totalizante del cual dependía nuestro desarrollo personal, nuestra inclusión, nuestra capacidad de renta y nuestra capacidad de ser persona. Y esto, que evidentemente hay muchas notas en la historia de la Iglesia, el primer libro que sintetiza una visión positiva en el sentido de desarrollo de la obra creadora de Dios y desarrollo de la personalidad de las personas, es un libro de Chenú, el dominico, en el año 50, Antropología Cristiana del Trabajo. Y a partir de ese libro empiezan a aparecer movimientos que empiezan a hablar de la espiritualidad del trabajo o empiezan a hablar de la santificación por el trabajo. Monseñor Escrivá y Balaguer, que la propuesta que hacía desde el Opus Dei era una propuesta muy moderna, que era la santificación desde el trabajo. No hay que tener el espacio para rezar, digamos, donde nos santificamos, y el espacio para trabajar, donde tenemos que vivir esa maldición que tenemos para subsistir, sino que el trabajo nos santifica, el trabajo nos desarrolla. Y aquí es donde la doctrina social de la Iglesia coge su esfera que llega hasta nuestros días, y coge esa esfera que fundamentalmente aparece en la Labores Exercens. Digo, si podemos tematizar cuál es la antropología cristiana del trabajo, tenemos que ir a la Labores Exercens de Juan Pablo II, donde de alguna forma se sistematizan los grandes elementos de la antropología cristiana del trabajo. El primer elemento, bueno, pues el trabajo se considera en un sentido muy amplio. Lo define Juan Pablo II como la actividad humana transitiva sobre la naturaleza. Es decir, cualquier cosa que hagamos hecha por un sujeto transitiva, de dominio, de estructuración, de intervención sobre la naturaleza. Desde ese mandato del Génesis de someter la tierra, que es el mandato primero. Segundo elemento, esta actividad amplia transitiva es diferencial de lo humano. Es decir, lo que nos humaniza, o uno de los elementos que nos humaniza junto con la palabra, es el trabajo. Un elemento diferencial del animal y de la persona es que la persona trabaja. Fijaros que en esto está muy cerca de Marx. Es decir, la humanización por el trabajo. Y en definitiva es una actividad diferencial de lo humano. En tercer lugar, hay una diferencia
y una diferencia que tiene su prioridad entre el trabajo subjetivo y el trabajo objetivo, donde el trabajo subjetivo tiene que ver con el desarrollo personal, el trabajo un elemento vocacional, espiritualidad del trabajo, santificación por el trabajo, es decir, es un ámbito del desarrollo humano, donde nos desarrollamos como personas, donde diferencialmente nos hacemos y nos desarrollamos como personas, y el trabajo objetivo, que son esas condiciones instrumentales del trabajo. Y la Iglesia predica una prioridad clara y nítida del trabajo subjetivo, es decir, del elemento vocacional de desarrollo sobre el elemento objetivo. Es decir, hablando en términos ideales, para la Iglesia, un trabajo en el cual estoy todo el día cabreado no es mi vocación, pero es simplemente una renta, porque las condiciones objetivas del mercado de trabajo no permiten otra cosa, atentaría contra los mínimos éticos de lo que tendría que ser una antropología del trabajo. Porque la prioridad es la prioridad subjetiva. Bueno, es una idea reguladora. Evidentemente no estamos en eso ahora mismo en términos sociológicos ni en términos conceptuales. En cuarto lugar, algo que no siempre ha estado claro, el derecho de asociación sindical. Pero fijaros, más fundamentado en la socialidad, comunitariedad del trabajo, que el sindicato sea una asociación como búsqueda de incidencia política para los derechos del trabajador. Es decir, hay derecho a la asociación sindical porque somos sociables y porque el trabajo lo hacemos de manera sociable. Y desde ahí ya podemos tener un derecho a la asociación sindical que nos permita construir el bien común, la incidencia política, la defensa de derechos. Pero no es un instrumento primeramente político, es un instrumento primeramente socializador para luego ser un instrumento político, de defensa de derechos, de construcción del bien común. Es decir, y aquí el orden de los factores altera el producto. Con lo cual, si no estuviéramos hablando de un trabajo socialmente compartido, sino individualmente ejecutado, tendríamos que repensarnos qué significa eso del derecho de asociación. Porque no es la socialidad lo que está a la base, sino otros elementos. Bueno, habría que repensarlo. No sé lo que dirán los papas, pero habría que pensarlo. Es lo que pongo encima de la mesa. Y evidentemente el trabajo tiene una prioridad básica sobre el capital. Es decir, esta tesis básica también del marxismo, la prioridad del trabajo sobre el capital. Es decir, es más importante mantener el trabajo que mantener el capital. Dicho en palabras poco técnicas. ¿Qué es lo más importante de una empresa? Mantener el trabajo. Porque el trabajo tiene prioridad sobre el capital. Con esto no está diciendo que una empresa que no tenga productividad tenga que seguir abierta, porque no puede seguir abierta. Pero si tenemos capacidad de priorizar, habría que priorizar el trabajo sobre el capital. Si os fijáis, esto es un elemento que ahora mismo está absolutamente al contrario. Se prioriza el capital, cada vez las empresas tienen más beneficios y menos trabajadores. Bueno, ¿cuál es la realidad que vivimos? Fijaros que con estas características podríamos decir ya que este tránsito que yo anunciaba ya está hecho. Hoy el trabajo mayoritariamente... Bueno, y el último elemento es que el trabajo además es un medio de sustento para la vida. Es decir, las rentas de la familia dependen del trabajo. Y eso es legítimo y es necesario. Y además, esa renta y ese ganarse la vida, la Iglesia lo plantea en toda la doctrina social con lo que llama el salario justo, que va muy unido en la concepción de la Iglesia al salario familiar. ¿Cuál sería el salario justo? Aquel que permite a una familia salir adelante. ¿Cuánto es eso? Evidentemente no es ni el salario mínimo, ni el IPREN, ni nada de esto. ¿Cuál sería la referencia de la Iglesia para una renta básica universal? Lo que permita a un hogar salir adelante. Porque ese sería el salario, la renta justa. Es importante que tengamos este concepto de que el salario justo en la Iglesia siempre va unido
a lo que significa la familia. Cosa que se le ha sacado poco pie, pero que a mí me parece muy básica y que luego trataré de albergar. Evidentemente, por el trabajo hecho es igual de justo que Belén cobre 5 y yo 5. Pero, ¿tú cuántos niños tienes, Belén? 4. Ella tiene 4 niños, yo tengo 3 niños. Bueno, pues ya dentro del concepto de la Iglesia tendría, y además vive en Bilbao y yo en Madrid, digo, con lo cual, pues más sobrado. Es decir, habría que hacer un cálculo de qué es lo necesario para una familia en Bilbao en el año 2018 con 4 niños de edades comprendidas entre no sé qué, no sé cuánto. Y esto ha sido siempre muy clave en la Iglesia. La Rerum Novarum, de una manera no muy explícita, pero la 80ª Venie de manera muy explícita. Es necesario un salario familiar. Y esa es la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues dicho esto, si vemos estos puntos de lo que la Iglesia considera básico en su antropología del trabajo, no hay que esperar a la Revolución 4.0, no hay que esperar a lo que viene, sino que en la actualidad a mí me parece que no es muy aventurado decir que la mayoría de estos puntos están rotos ya en este momento de transición. Vemos cómo el elemento subjetivo del trabajo como un elemento vocacional de desarrollo está roto. Cuando Sennett ya hace años hablaba de la corrosión del carácter, iba en esta línea. Es decir, el elemento de trabajo que antaño fue un elemento de inclusión y desarrollo, en este momento se presenta como un factor de corrosión. Y corrosión del carácter tiene que ver con lo psicológico, pero tiene que ver también con lo ético. El carácter es una palabra de muchas resonancias éticas. En definitiva, ética tiene que ver, la traducción del griego, con carácter. Es decir, lo que estamos es destruyendo la capacidad ética de las personas. Estamos viendo cómo el trabajo cada día menos es un ámbito en el cual se desarrolle dentro de una socialidad, de una comunidad, de un elemento donde el principio socialidad sea básico, sino que más bien podemos hablar que hoy en día estamos afrontando riesgos sistémicos desde aventuras personales. Y se nos pone el universo de la flexplotación o el síndrome del extenuado, o dentro de la sociedad del cansancio, lo que significa la autodisciplina de cada persona sobre sí mismo. De alguna manera, el ideal del trabajador que hoy en día está en el mercado de trabajo es aquel que es un poco empresario y un poco jornalero. Y el jefe es uno mismo. Yo soy empresario de mí mismo cuando actúo como jornalero, y cuando soy jornalero tengo que requerir de mi empresario, que soy yo mismo, que me pague una determinada, con lo cual nos lleva a lo que se ha denominado la subjetivación del trabajo o el síndrome del extenuado. No hay nada peor que ser jefe de uno mismo, porque la disciplina exterior siempre tiene colchones que no tiene la disciplina interior. Y un ámbito que ha permitido la tecnología, que seamos trabajadores de nosotros mismos 24 horas al día y sin ninguna capacidad de bajar el pistón, porque siempre va a venir alguien que me va a pisar lo que yo todavía no he pisado. Incluso las grandes corporaciones ya trabajan con esta filosofía. Tú eres empresario de ti mismo en esta organización. Es verdad que tienes un salario dependiente de la organización, pero todo lo que tiene que ver con tu inserción en esta compañía tiene que ver con tu capacidad autopoyética de recrearte como empresario y jornalero. Bueno, pues también se ha roto esa dimensión. Pero yo sí que creo que tenemos que ver que el trabajo, en esa dimensión tan nítida de desarrollo, tan ideal, en la cual hemos vivido en los últimos 40, 50 años, se va rompiendo. Y yo cuando lo leí me llamó mucho la atención, en un pequeño texto de Oscar Nett, a propósito de la pérdida de inocencia del trabajo. Cuando el trabajo se ha convertido en la utopía de la inclusión, la utopía del consumo, la utopía de la ciudadanía, es decir, fijaros, los que trabajamos en droga en los años 80, nuestro objetivo es que los chavales encontraran trabajo, porque una vez que encontraban trabajo ya se habían curado de todo. Era como el bálsamo de Fieramás, es decir, todo se curaba por ahí. El objetivo era ese. Y se ha convertido en esa ética del trabajo.
yo creo que con mucha influencia de la reforma, como en el ámbito de desarrollo, inclusión y ciudadanía básico. Y así hemos funcionado con bastante éxito en los últimos 50 años, al menos en los países occidentales. Pero sin embargo, nos dice Oscar Negui, la consigna "el trabajo libera" colgado a las puertas del infierno de los campos de concentración no solo se burlaba de manera inaudita de las víctimas, sino que dificulta la separación del concepto de trabajo de su atrapamiento mortal y envilecedor en el que hoy vivimos. Hoy seguimos afirmando que el trabajo libera cuando en realidad estamos abriendo las puertas del infierno. Hoy seguimos diciéndole, desde el ámbito, por ejemplo, de intervención social, a muchos de nuestros participantes, el trabajo libera, cuando lo que estamos es esclavizándolo. En un contexto donde los working poor cada vez son mayores, donde la precariedad se plantea como destino, como cuando la falta de derechos son básicos y cuando empieza a aparecer un desempleo estructural en un orden amplísimo, no solo en España, sino más amplio que España, aunque en España tiene una incidencia mayor. Bueno, pues ante esto nos viene un cambio, se nos anuncia un cambio, y un cambio que ya decía yo que se me quedaba en una complejidad grande, es decir, ese cambio donde yo no me veo con capacidad de pronosticar futuro. Básicamente lo que yo he leído veo como tres escenarios posibles. Aparece un primer escenario que nos hablaría de una revolución en el ámbito del trabajo tal como lo conocemos, con un problema de ajustes coyunturales, con más profundidad o menos profundidad, pero que en definitiva se daría la hipótesis de la compensación, se perderían unos trabajos y surgirían otros trabajos. Ahí habría un ajuste a la baja, pero un ajuste que siempre ha existido en todas las revoluciones y que no tiene por qué asustarnos. De alguna forma, los tecno-optimistas que yo decía antes vendrían a decir que el progreso, además de ser necesario, es bueno. Y siempre tiene un coste para algunas personas, pero que es un coste asumible, es un coste donde las víctimas serán un precio necesario para un progreso que siempre va a significar ir hacia adelante. Bueno, pues es uno de los universos posibles. Me parece que no es aventurado decir que en este escenario el ajuste, quien lo sufriría de una forma más intensa serían las personas más empobrecidas, más vulnerables y más frágiles. Aquellos que tienen menos empleabilidad, aquellos que tienen menos redes sociales, aquellos que tienen menos capacidad de orientación. El segundo escenario que yo creo que es el que tiene la doctrina social de la Iglesia y en concreto el que ha defendido Benedicto XVI y defiende también el Papa Francisco, que diría la tecnología lo que necesita es ordenarse hacia el bien común. Es decir, hay muchos elementos tecnológicos que son posibles, pero no deben de llevarse a cabo en vistas al bien común. Es decir, en definitiva, tendríamos que buscar una gobernanza de la tecnología para que estuviera al servicio del bien común y no para que rompa el bien común. Habría una especie de optimismo ético en que las cuestiones técnicas son llevables hacia un campo, y un campo donde no dañe el bien común, sino donde se ponga al servicio del bien común. De alguna cosa, tal como dice el compendio también, ante las imponentes res novae del mundo del trabajo, la doctrina social de la Iglesia recomienda, ante todo, evitar el error de considerar que los cambios en curso suceden de modo determinista. El factor decisivo y el árbitro de esta compleja fase de cambio es una vez más la persona, que debe ser siendo el verdadero protagonista de su trabajo. Es decir, lo técnico es direccionable hacia el bien, aunque pueda tener efectos muy negativos, que es los que hay que tratar de enviar. Es decir, esta revolución sería gobernable. Yo creo que hay aquí un optimismo ético. Yo me atrevo a afirmar que esta revolución no es gobernable, al menos totalmente gobernable, porque tampoco tenemos la institucionalidad política que pueda gobernar esta revolución. Es una revolución global que no puede ser gobernada por gobiernos locales. Y no tenemos una institucionalidad con capacidad de gobernar o con capacidad de gobernanza de un proceso global. ¿Puede ser paliada? Sí.
pero no puede ser dirigida o no puede ser gobernada. Y por último, el otro escenario, pues habla de un escenario donde la revolución 4.0 pues será un maremoto de tal envergadura que nos lleva indefectiblemente a una ruptura de un binomio que ha funcionado los 2 últimos siglos de manera muy clara, y donde se rompe y se descapitaliza el nexo empleo-renta, y por lo tanto vamos a una civilización del ocio donde la renta tendría que provenir de otros ámbitos que no sea el del empleo, porque básicamente se va a romper. Fijaros que estos 3 escenarios no son escenarios totalizantes. Evidentemente nadie predica que todo el trabajo asalariado va a terminar. Eso nadie lo predica, ni los más radicales. Ni nadie predica que es totalmente gobernable, ni nadie predica que el ajuste va a ser una cosita maquillada. Mi hipótesis de trabajo es que tenemos que jugar como los 3 escenarios, no como escenarios que son contradictorios entre sí, sino como 3 escenarios que ya están en marcha, que los 3 van a ir sucediendo y que tenemos que jugar con los 3 escenarios. Tenemos que gestionar cómo va a ser el ajuste y cómo prepararnos para el ajuste, tenemos que gestionar cómo gobernar para el bien común este cambio, y tenemos que gestionar una sociedad que no va a ser de un ocio total, pero va a ser de un tiempo liberado amplio. Y los 3 escenarios no son, como hay uno, no pasa el otro, no. Mi hipótesis de trabajo ante estos 3 escenarios es que los 3 van a confluir a la vez. Va a haber ajuste, va a haber una pérdida importante de trabajo asalariado y va a haber una capacidad de gobernar ciertos procesos de esta revolución 4.0. Bueno, pues desde ahí a mí se me ocurren 3 elementos, 3 elementos que voy a plantear como reflexión. A ver, el primero, cuando nos planteamos la revolución 4.0 y nos planteamos renta básica universal, parece que estamos planteando una sola acción para tratar de frenar los efectos de una auténtica revolución global. Dicho de otra manera, tenemos que pensar desde un pensamiento global. Si pensamos la renta básica universal, sin meterme en muchos vericuetos, claramente tenemos que pensar en un nuevo sistema impositivo. Si pensamos en un nuevo sistema impositivo, tenemos que pensar que se mantenga el crecimiento económico al menos en una tasa importante de crecimiento para que ese sistema impositivo pueda tener cantidad suficiente para que pueda gestionar la renta básica universal. Y si decimos que mantenemos ese crecimiento mantenido en el tiempo para tener un sistema impositivo que tenga capacidad de recaudar dinero para mantener la renta básica universal, tenemos que ver el impacto ecológico que va a tener ese crecimiento mantenido en el tiempo. Es decir, que podemos vestir un santo para desvestir a otro. Y por lo tanto no vale pensar en medidas únicas para una revolución que es global. No estamos pensando un cambio en el mundo, sino un cambio del mundo. Bueno, pues primer elemento que tenemos que meter ahí. Es decir, la ruptura empleo-salario es algo que en mayor o menor medida se va a dar. Se va a dar. Yo diría, es algo que ya se está dando, porque hay empleos que tienen rentas que no te permiten vivir, con lo cual es una forma de ruptura ya, aunque la tendencia va a ser a que se profundice tanto en la erosión de los salarios como en la falta de trabajo o en la disminución de trabajo asalariado. El segundo elemento que nos debe hacer pensar, pues es que tenemos, al menos en el mundo occidental, un esquema social de integración, vinculación humana asociado al trabajo y el trabajo asalariado. Si este se nos cae en una proporción considerable, la cohesión social, la vinculación humana se nos cae en una proporción considerable también. Con lo cual, tenemos que repensar no solo la capacidad de renta que van a tener esas personas que dejan de tener renta que provienen del empleo, sino cómo trabajar la vinculación humana cuando se ha roto el nexo de integración, cohesión desde el trabajo. Y esto es un reto de un amplio alcance, que no se suele reflexionar cuando se reflexionan sobre medidas tipo la renta básica universal, que suele estar centrado en si incentiva, desincentiva y de dónde sacar el dinero.
son los dos elementos básicos donde existen las discrepancias con respecto a esa renta básica. Claro, el problema de fondo, y luego lo vamos a ver, es, bueno, ¿y qué pasa con nuestra vinculación? Porque yo, que voy a trabajar todos los días y me veo a mi Manu todos los días, ahora que no tengo que ir a trabajar, ya no me vinculo con Manu. Y me quedo en mi casa chateando, me quedo en mi casa viendo la tele, me dedico al arte, me dedico a hacer deporte. Bueno, ahí se necesita una actividad sustitutiva de eso que llamamos cohesión social. Y en tercer lugar, tenemos que repensar medidas concretas que no son la solución del todo, pero que puedan estar pensadas desde el todo. Y yo aquí aporto 5 elementos para finalizar un poco mi aportación, ¿no? Y lo digo a modo de lluvia de ideas y necesitarían toda una mayor profundización y una aquilatación. Evidentemente, en un seminario sobre la renta básica universal, pues se espera del que habla aquí que diga algo de la renta básica universal. Vale. Bueno, pues yo, para liaros mucho más, yo predico una renta básica no universal. Y una renta básica no universal que no solo tenga que ver con un cubrir necesidades de las personas excluidas, que sería una renta de garantía de ingresos como está en muchas comunidades autónomas, sino una renta básica que tenga que ver con la situación de la familia en un contexto determinado, que podrá ser una renta total o una renta parcial a esa familia. Es decir, podría ser una contribución en parte o en total a una renta básica para vivir que pueda tener una prioridad, evidentemente en aquellas personas que no tienen nada, pero que tenga que ser universal en el sentido de que todas las personas tienen que llegar a un núcleo de renta, pero no universal en el sentido de que todos tengan que recibir la misma renta, aunque después la tengan que devolver vía impositiva. Bueno, esto tiene sus complejidades, pero en definitiva sería cómo jugar con los criterios que hemos tenido de las rentas de garantía, pero no asociado a personas en exclusión y con una falta absoluta de renta, sino que puede ser una renta que sea como ampliar el nivel de renta de una familia que no tiene lo suficiente. Yo creo que esto tiene que ver, o esta propuesta tiene que ver evidentemente con el volumen de renta, tiene que ver con la problemática que puede haber de la Eso, muy bien dicho. Los de Málaga a veces nos pilotamos con estas cosas, y tiene que ver también con no perder los pocos núcleos o ejes que tengamos de vinculación en la realización de un trabajo que tenga una devoltura de renta. En segundo lugar, yo creo que es momento también para repensar eso que la doctrina social de la Iglesia siempre ha repensado en abstracto y nunca se ha puesto a hacer medidas concretas, que es el salario familiar. ¿Se podría pensar alguna medida vía renta directa a instituciones públicas, renta indirecta a instituciones privadas, o se podría pensar una transferencia pública no dineraria, pero de alguna forma más potente para algunas familias que para otras? Es decir, yo sí que creo que se puede pensar la política social desde una prioridad de aquellas familias que por intensidad familiar o por extensión de la familia necesitan una renta superior y que hay que cubrir o bien con transferencia pública, dineraria o no dineraria, o bien también con alguna política de empresa donde los salarios tengan que ver también con la situación familiar de las personas que trabajan. Y creo que se puede hacer vía, por ejemplo, impuestos, ya se está haciendo en algunos países, con modelos de desgravación distintas y modelos de desgravación a empresas que tienen una política de salario donde priman más las necesidades de los que más necesitan y no simplemente la productividad de los que más producen. Bueno, pues habría que pensar, llámese salario familiar, llámese rentas de hogar, bien, algún tipo de adecuación a eso. En tercer lugar, yo creo que tenemos que volver a pensar la tesis clásica de la izquierda del reparto del trabajo. Creo que una tesis que es válida, una tesis que es necesaria, pero también es verdad que una tesis que va a funcionar en unos ámbitos y no va a funcionar en otros ámbitos. El que pueda funcionar en unos ámbitos no la excluye porque no funcione en otros. Es decir, si no funciona en la automoción,
Pues que no funcione en la automoción, pero si funciona en el sector de librería, pues que funcione en el sector de librería. Y eso tiene que tener evidentemente un impacto en la renta, pero también podría tener algún tipo de transferencia desde otros lados, especialmente las no dinerarias. En cuarto lugar, pues tendríamos que generar una economía donde el capital no sea prioritario sobre el trabajo, sino el trabajo y el trabajador prioritario sobre el capital. Y aquí hablo de generar y potenciar todo tipo de economía colaborativa, colaborativa de verdad, no de la de mentira, social, solidaria, de comunión, de la gratuidad, banca ética, es decir, todo esas iniciativas de otra forma de hacer economía que trata de priorizar el trabajo sobre el capital. Y eso, bueno, pues otro referente que ahí queda como signo, pero también como realidad. Yo creo que aquí tenéis ejemplos más que suficientes en el País Vasco de lo que supone la economía del cooperativismo. Y evidentemente tiene sus envites, tiene sus crisis, tiene sus complejidades, pero evidentemente el trabajo está más por encima que el capital que en las empresas convencionales, si no totalmente. Y en quinto lugar, y ya termino, fijaros, voy a leer una frase de Hannah Arendt de los años 50 también. Decía ella, 50 y tanto, en La condición humana moderna. Decía, vivimos en una sociedad de trabajadores que se va a liberar de sus cadenas del trabajo. Y esta sociedad ya no sabe nada de las actividades más altas y más enriquecedoras para las que valdría la pena obtener esa libertad. Lo que tenemos ante nosotros es la perspectiva de unas sociedades de trabajadores sin trabajo, es decir, privados de la única actividad que les queda. No es posible imaginar nada peor. Años 55, cerca de los 60. Pero esto es muy curioso, porque a Hannah Arendt no le preocupa, es más, lo vive como positivo que las personas se liberen del trabajo. Las cadenas de las cuales se van a liberar las personas. El problema, Hannah Arendt lo ve en que una vez que se liberen de estas cadenas, el problema de esta sociedad es que no saben hacer otra cosa. Es que no tienen educación para las actividades más altas y que más planifican. Hannah Arendt en La condición humana hablaba de 3 tipos de actividades humanas. Hablaba de labor, de trabajo y de acción. El labor tiene que ver con la reproducción biológica, todo lo que hay alrededor de comer, dormir, reproducirse. El trabajo tiene que ver con la reproducción social de la actividad y con la transformación del medio de la naturaleza. Y la acción es la actividad propiamente humana. Solo se es libre en la acción. Solo se produce humanidad en sentido pleno en la acción. El trabajo no deja de ser una maldición, esto no lo decía Hannah Arendt, esto lo digo yo, a la cual estamos sometidos, pero nuestra intención es siempre liberarnos de esas cadenas del trabajo. Por lo tanto, una buena noticia. Es decir, para Hannah Arendt, la revolución 4.0 sería una buena noticia, en términos generales. El problema es que no estamos educados, no estamos preparados, no tenemos carácter, no tenemos una exis para las actividades más altas. Y aquí hay un reto grande para la antropología cristiana. Hay muchas alternativas que hablan del trabajo cívico, del trabajo responsable, del trabajo públicamente organizado, cuando este trabajo disminuya. Pero aquí tenemos una beta grande. ¿Cómo pensar la vinculación desde esa dedicación a las actividades más altas y que más planifican? Porque de nada nos sirve tener una renta básica universal, es decir, la labor, reproducción biológica, y el trabajo, reproducción social, lista, si después no somos humanamente libres. Podemos generar lo peor que una sociedad de trabajadores sin trabajo, o podemos generar lo mejor que una sociedad liberada de las cadenas del trabajo y que nos dedicamos a las actividades más altas y más planificadas. En definitiva, una llamada clara a que la vinculación no tiene que ver o no tiene por qué ver simplemente con las cadenas de trabajo, sino que tendría que ver también con valores, con prácticas y con hábitos que nos humanicen.
La revolución 4.0 evidentemente es un riesgo, pero también es una oportunidad de descubrir cómo liberarnos de las cadenas para dedicarnos a las actividades más altas y más planificadas. Pues muchas gracias.